país, este es un tema a nivel mundial, la violencia intrafamiliar, la violencia de género. En este caso se habla de distintos tipos de violencia, Claudio, y por eso quiero partir preguntándote lo difícil que es a veces reconocer situaciones de violencia al interior de una relación de pareja, porque cuando vemos golpes, por ejemplo, agresiones físicas, parece más evidente, pero normalmente esto parte mucho antes. De hecho, pues como experiencia, una de las primeras veces que me tocó analizar este tipo de casos fue la Corporación de Asistencia Judicial. Venía saliendo de la escuela y me toca, ahí los abogados trabajamos gratis para el Estado un tiempo. Claro. Y me acuerdo de un caso de una señora que llega a la corporación y me cuenta y le veo que tenía unas marcas. Y yo le pregunto, ¿qué le pasó? Me dice, no, lo que pasa es que de nuevo Lucho me golpeó anoche porque yo, no sé, hice algo. ¿Pero por qué? Y me comencé a dar cuenta de que había una dinámica de violencia tremenda, pero que ella la tenía súper normalizada y aceptada en su vida. Y hay muchas personas que seguramente están viviendo episodios de violencia intrafamiliar y no tienen ni idea que lo están haciendo. La violencia intrafamiliar puede tener varias aristas. Puede ser de carácter físico, puede ser de carácter psicológico, puede ser a través de la indemnidad sexual o en la parte económica. O sea, tiene un amplio espectro, un núcleo donde se puede manifestar. Parece difícil, Claudio, y ahí también abro la conversación al panel, comenzar a reconocer cuando se está frente a una situación de violencia, porque esto normalmente como que va de menos a más, ¿no? Va escalando. Entonces uno dice, ¿en qué momento yo puedo sentir que soy víctima de violencia al interior de una relación de pareja? Cuando, no sé, me revisan el celular, cuando me tratan de controlar mis salidas, la ropa que me pongo, todas las anteriores. Cuando me tratan mal verbalmente. ¿Cierto? Y muchas veces proviene de un tema familiar, Andrea, porque hay gente que piensa que no es maltrato porque su mamá fue maltratada de esa manera o su pareja la maltrató. Entonces lo normalizan, piensan que eso es como, no, si a mi mamá le pegaban, a mí también que me peguen, o sea, como porque hay gente que no tiene como esa diferenciación. ¿Sabes que a mí me pasa que yo creo que la violencia física es más fácil de detectar y de probar, pero nosotros en una época teníamos un programa de radio con la Pepi y yo me acuerdo una vez que llamó una mujer que decía que su marido llegaba a la casa y revisaba si la mesa, si los adornos de la mesa estaban exactamente en el mismo lugar, cómo estaban puestos, si la cocina tenía los estándares de limpieza, no tenían una nana que la ayudara. Y ella todo el rato, mientras nos contaba esto, nos decía, pero él es un súper buen marido, o sea, yo a lo mejor me estoy quejando de Jenna, en realidad, no sé por qué. Justificando. Claro, de repente vienen mis amigas y claro, y a él no le gusta, pero por otro lado, a mí no me falta nada. Entonces tú decías, una cosa esquizofrénica, de repente estar viviendo esa agresión, no poder distinguirla y más encima defender al agresor, y eso yo creo que pasa muchísimo. Esa justificación, ¿no? Por eso se entiende que muchas veces las denuncias llegan varios años después de que los hechos Lo que pasa es que el tema de violencia intrafamiliar hay algunas que son de carácter objetivo, se manifiesta la violencia física, por ejemplo, la violencia económica. Uno más o menos la puede detectar. ¿Qué ocurre con la violencia psicológica? Y aquí está la clave. Cuando hay violencia psicológica es cuando a ti te afecta en tu indemnidad psicológica, cuando tú sientes algún tipo de daño, cuando tú te das cuenta que esto te está causando algún tipo de pesar, de aflicción, de malestar, es porque estás siendo víctima de violencia intrafamiliar. No tiene que ser necesariamente un maltrato verbal, digamos, porque a veces no es necesario que te digan un garabato o algo muy fuerte, pero hay otro tipo de comportamientos con discapacidad que tiene que ver con violencia. ¿Cómo judicialmente se reconoce como violencia? Porque yo creo que todos hemos tenido parejas en donde quizá hay discusiones, de repente uno hiera al otro, dice cosas que no quiere decir y eso también te daña psicológicamente. Las relaciones de pareja no son fáciles. ¿Cómo podemos diferenciar realmente a nivel como judicial? Decir, esto es lo que judicialmente no está bien. Ya. Mi consejo en ese sentido sería que si usted siente que las cosas no están bien, hay algo que a usted le está afectando, algo que le molesta, vaya y acérquese a los organismos competentes para que ellos determinen si efectivamente usted está haciendo. Porque en los juzgados de familia hay especialistas, tanto juristas como del área de la psicología, que van a poder determinar si usted está realmente siendo afectado o no. Por ejemplo, una grosería directamente, uno dice, sí, esto es, pero tal vez que una persona te grite, oye, ¿hasta cuándo estás haciendo esto? Claro. Hay tal vez algunas personas que no le va a afectar tanto, pero otras personas que le va a hacer un profundo daño. Y por eso que es tan importante que haya un especialista que pueda reconocer estos rasgos para que determine si tú estás siendo víctima de violencia intrafamiliar. Perdón, tú dices vaya, pero ¿dónde va uno? Muy buena pregunta. El lugar que yo recomendaría donde están los especialistas son los tribunales de familia. Existe lo que se denomina el Centro de Medidas Cautelares, que es un tribunal especial, que está preparado específicamente para recibir a esta mujer que llega llorando y dice, ¿sabes qué? Este gallo no lo aguanto más, me pasa esto.
esto, hay un área de contención, especialistas que le escuchan, llenan una ficha específica de riesgo y que hacen una evaluación muy profesional. Ahora, Claudio, ¿y hay espacio para toda la gente que llega? Porque a mí se me ocurre que debe ser harta gente y poco... Colapso del sistema. Sí. Yo hasta ahora por lo menos he visto que el Centro de Medidas Cautelares de Santiago da respuesta y da una muy buena respuesta. Bien. Las fichas de evaluación, las pautas de evaluación son muy buenas y cuando se detecta que efectivamente la persona está siendo víctima de violencia, eso pasa a un magistrado para que inmediatamente la jueza tome las medidas del caso. Claro, el problema es que muchas veces cuesta Dar el primer Dar dar ese ese paso. paso, ¿no? De Exactamente. decir, sí, reconocerse, soy víctima de violencia, tengo que tomar una medida, tengo que ir a denunciar. Porque pasa además que el agresor convence a la agredida Claro, es la última vez. de que está exagerando, ¿no? Como No que le es culpa pongáis de ella, no le ojo. pongáis color, tú me hiciste enojar, Tal cual. está exagerando, Perdona, mira cómo me nunca más. pones, nunca más lo Yo hago. creo que lo O sea, hay una fundamental acá- dinámica ahí Yo creo que lo bien fundamental terrible. acá es, como existimos en la palabra, hay que analizar. Se le está cayendo la plata. El hombre tiene dinero. No, te la pasaste. Hay que analizar para jugar la forma que tenemos de comunicarnos. Si nosotros promovemos, ¿sí?, una cultura de la paz, de la empatía, de la asertividad, yo creo que ya es una señal desde la descalificación verbal. Tú no puedes, tú no sirves, estás gorda, no es lo que yo quería. Porque si dejamos esa puerta y que es parte de la normalidad, el ser humano se va acostumbrando y vamos a abrir más puertas hasta algo evidente que es. Y otro tema importante, y aquí cierro mi comentario. Muchas veces las mujeres que tardan 7, 8 años, según los estudios en Chile, tardan porque dependen económicamente de ese maltratador, Exacto. o bien la cultura de la vergüenza, una vergüenza malentendida. ¿Cómo voy a reconocer? Y algo que es fatal, no cuentan con redes de apoyo. Eso, fíjate que eso quería decir Con yo, redes de apoyo. que es muy algo que pasa siempre, que en general el agresor O agresora. tiende, o agresora, agresora, porque es sí, para- porque Verdad, también, verdad. en menor medida, pero también Sí. tiende a tratar de bloquear tus redes, o sea, te aleja de tu círculo Sí. cercano, muchas veces te aleja de tu familia, Tal cual. te aleja Te de tus aíslan. amigos, entonces cuando tú te das cuenta que no tenés mucho a quién recurrir, entonces yo no sé, te juro que dan ganas de decirle, además que dan ganas de decirle a la gente, no eres suficiente para mí, bueno, ándate, pues, pelotudo, o sea, Claro, ¿cachai? porque Como, uno- bueno, no te sirvo, chao, pero sobre todo... nunca perder el contacto con la gente, Claro, nunca eso, perder con la a los amigos, familia, porque si no- tener una red de apoyo, siempre acudir a los Absolutamente. amigos, estar cerca Oye, de los suyos, porque porque estos además, perdona, maltratadores van a ser tienden testigos cerrar- para después, así que- Exacto, sí, y estos po. Te maltratadores aíslan. tienden a cerrar el círculo, a aislarte. Absolutamente. Y también quería ir a lo que comentabas tú, Claudio, el tema de, claro, tenemos un tribunal de familia que nos orienta y todo, pero hemos visto, somos testigos en la mañana, en el matinal, Permanentemente. de cuántas mujeres no se sienten protegidas por el Estado. Están esas Exacto. órdenes de alejamientos y todo eso, pero igual son acosadas. Gente que ha ido hasta con pistolas a amenazar a Sí, estas mujeres. efectivamente. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué se puede A ver, hacer? para serte muy sincero, el llamado que tenemos nosotros como medio de comunicación es primero que las personas acudan a los organismos del Estado, Es el primer paso. independiente de la respuesta que hayan tenido. Perfecto, ya. Efectivamente, porque para algunas personas puede que haya una respuesta positiva, pero para otras no. ¿Por qué? Porque efectivamente no tenemos los medios suficientes para poder brindar hoy en día una protección a una víctima. O sea, existen los controles telemáticos, las tobilleras, tenemos una serie de medios, pero aún así estos están siendo vulnerados y de otra forma tampoco tenemos la capacidad policial también para brindarle abasto. un carabinero de punto fijo a una persona para los efectos de poder asegurarle al 100% una protección como Yo corresponde. quiero volver al inicio, al reconocimiento de esa violencia, porque ustedes hablaban de la normalización, como antes, por ejemplo, se decía, bueno, lo que pasa dentro de la casa es problema interno, La ropa sucia la se lava ropa en sucia casa. se lava en casa, uno no tiene que meterse. Ahora, afortunadamente, Pero ya no. eso ha ido cambiando. Qué bueno. Pero aún así, hay situaciones de violencia y eso también está súper estudiado desde el pololeo. O sea, Sí. gente muy joven que tiene otra mentalidad, aún así permite ciertas conductas que son de violencia, pero que quizás no se entienden como tal. El control. Yo siento Sí. que ahí hay un tema. El controlar al otro, que quiero que haga lo que a mí se me da la gana, que
no salga con otras personas, que se vista, como yo de la quiero, manera que yo quiero, y hay ¿no? que Hay le un pueda tema de ver el control celular, que es por muy ejemplo. fuerte. Sí, a mí me gustaría dar un dato ahí que es súper importante. Mucha gente podría pensar que en esta relación, ni siquiera en un pololeo, sino que en una relación, por ejemplo, de carácter sexual solamente, y que si no haya convivencia, ¿ustedes creen que hay violencia intrafamiliar? ¿Podría haber violencia intrafamiliar en esa relación? maneras. Exactamente, porque la ley así lo dice. Sí. La ley es súper amplia en el espectro de por ejemplo, relaciones humanas que pueden. Y por ejemplo, en el caso de que una expareja esté separada hace muchos años y lo único que tengan en común son los hijos. Excelente ¿Y pregunta, qué pasa Renan. con esa persona, cierto, que quedó? Porque siempre hay una que queda más afectada que la otra y empieza a hacer hostigamiento en redes sociales, por ejemplo. Que tire mensajes como a solapao, pero todo el mundo empieza a entreleer, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? ¿Eso también es una forma de violencia? Excelente. Lo que pasa es que la ley de violencia intrafamiliar, la 20.066, estableció que no solamente es aquella convivencia de carácter actual, sino que también aquella que fue en el pasado, aquella que pudieron haber tenido las personas, también va a generar violencia intrafamiliar. Y ojo, que estamos hablando de la violencia intrafamiliar en términos generales, que es conocida por los juzgados de familia. Pero tú partías la pregunta diciéndome, ¿y qué pasa cuando hay habitualidad? Claro. Cuando este maltrato es constante en el tiempo, el maltrato verbal, el maltrato psicológico, el físico o el económico. Ahí la ley dijo, y es una innovación de la ley chilena, el hecho de que va a constituir un delito esto. Cuando este maltrato tiene la calidad de ser habitual, de ser reiterativo en el tiempo, es un delito. Y esto deja de ser de competencia de juzgados de familia y pasa a ser de materia de juzgado de garantía. Yo te quiero hacer una pregunta chiquitita. Yo soy súper práctica. ¿Qué pasa si hoy en día una mujer se siente amedrentada? ¿Sirve que vaya a Carabineros del barrio el más cercano? ¿Por qué lo digo? Porque las otras instancias están colapsadas, el sistema judicial, ¿cierto? Carabineros también está Sí, colapsado. también, pero ¿sirve de algo? Absolutamente. Carabineros, Policía de Investigaciones y Tribunales de Familia son los lugares competentes para poder recibir una denuncia por violencia intrafamiliar. Porque además queda la denuncia, Claro. ¿cachai? Que ya es Eso es algo. lo más Cuando importante. tenemos ese maltrato psicológico, ¿cómo yo puedo probar al tribunal de familia que estoy bajo un maltrato psicológico? En general van a haber especialistas que te van a evaluar y esos especialistas van a emitir un análisis clínico de tu estado y ellos van a decir si esta persona está siendo perfecto. víctima de violencia intrafamiliar por esto y por estos factores y van a establecer quién es la persona que está generando esta violencia respecto de ti. Lo importante es dar ese primer paso, no confundir a veces, no es que es celoso, Claro. Ahora, es que, a mí me no, es cuesta que me quiere entender. tanto que me cela y entonces Lo que me reacciona cuesta así. entender, chiquillo, yo le hacer una pregunta a todo el panel y a usted que está en su casa. Uno se da perfectamente cuenta desde los 10 u 8 años cuando uno está haciendo daño a alguien. Yo lo que no puedo entender, Claudio, y cuéntanos desde tu experiencia, ¿qué hace que un compadre o una comadre, perdónenme las palabras, sea tan desgraciado o tan desgraciada para provocarle dolor o malestar a la persona que dijo que iba a amar ¿Qué quiere? Claro. toda la vida, supuestamente, a menos que esté en un nivel de desquicio o fuera de los Pero yo parámetros creo que hay muchos normales. patrones que se repiten. Porque uno se da Gene- cuenta pero en las palabras que generalmente- usa, cómo trata a la gente. Entonces, ¿cómo uno va a tratar mal a la persona que ama? Pero que generalmente, quiere? Carlos, tú veis que los patrones se repiten. Sí. Los que uno podría pensar, los hijos de alcohólicos no van a ser alcohólicos o los hijos de golpeadores. Y generalmente el porcentaje mayor de gente repite el patrón, ¿te fijas? Entonces, no es, lamentablemente. es casi una cosa que es como un ciclo que hay que cortar. Que hay que cortar, nomás. por eso que es importante reconocerlo, Denunciarlo. tomar acciones, ¿no? Y hacerse Y apoyar a quien cargo sufre. de eso. Por eso también nos interesaba Y la mucho gente relevar también que este esté tema. alrededor, porque de repente también hay una complicidad en no denunciar si tú ves que alguien está siendo exactamente. golpeado, por ejemplo. Eso ha Cómplices cambiado pasivos, completamente. Tal cual. Vamos a cambiar de tema, ¿les parece? Vamos a hablar de cosas Más alegre. un poquito más